María Belén Cortés, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a la llamada de Telemadrid. Acércate al micro, por favor, un poquito, porque yo creo que está un poco ¿Ahí? lejos. Ahí, Vale. fenomenal. Pues muchas gracias por venir. Eres la dueña del Anciano Rey de los Vinos, un clásico, una taberna clásica de Madrid. Está situada en un lugar privilegiado, en el centro, enfrente de la Almudena, al lado del Palacio Real, la Plaza de Oriente. Un sitio privilegiado. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Pues el local lleva desde el 1909. Va a hacer 116 años ya. 116 años. Y en todo ese tiempo, tengo calculado, han pasado crisis, han pasado guerras, pasó una pandemia hace muchísimos años y otra pandemia muy recientemente era la 2020, la pandemia del COVID, y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo recibes la noticia de que un día hay que cerrar y no sabemos cuándo vamos a volver a abrir? Bueno, pues fueron momentos muy difíciles, mucha incertidumbre, no saber qué iba a pasar, no saber cuándo se iba a abrir, sobre todo eso, la incertidumbre y el no saber qué iba a pasar. ¿Cuántos empleados tiene el Anciano Rey de los Vinos? Bueno, en ese momento éramos 10 empleados y mi marido y yo. ¿Y qué futuro se presentaba en ese momento? ¿Cómo gestionaste esa crisis? Porque eso fue una crisis para vosotros, claro. Pues al principio, pues claro, te cierras, mandas a 10 personas, 10 familias que son al final familias que trabajan para ti, a su casa sin saber qué va a pasar, cómo se va a transcurrir todo, si vamos a poder pagar a esas personas. Esas personas tienen una familia, tienen que darlas de comer, los gastos seguían llegando y te genera muchísima angustia, muchísima angustia. ¿Conoces algún hostelero cercano o del gremio que también, pues que en ese momento teníais contacto entre vosotros? ¿Hablabais con qué vamos a hacer? La asociación de hosteleros, ¿cómo gestionabas eso? Porque te necesitarías respuestas, se supone, ¿no? Pues mira, eso fue la mayor ayuda que hemos tenido. La Asociación de Hostelería de Madrid, enseguida, desde el minuto 1, empezó a pasar los comunicados vía mail. Te iban diciendo los pasos que íbamos a ir siguiendo. En principio se iba a cerrar solo hasta finales de marzo. O sea, eso era como un paso era hasta finales de marzo. Ellos te iban comunicando todos los pasos que se iban hablando y en diferentes etapas ya se llegaron a hacer reuniones online donde nos comunicábamos otros hosteleros y nos contábamos todos nuestros problemas, cómo íbamos a hacer la desescalada y entre unos y otros pues nos íbamos apoyando, animando y viendo diferentes situaciones. ¿Hubo algún momento durante ese confinamiento en el que llegaste a pensar que corría peligro el negocio? Bueno, pues al principio te entra la angustia y la duda, sobre todo de hasta cuándo va a ser esto, hasta cuándo vas a poder aguantar, si a la vuelta esto va a ser igual, porque te genera, ¿la hostelería va a seguir siendo la hostelería que conocemos o esto ya no va a ser igual, va a cambiar? Pero lo de cerrar así no se me pasa por la cabeza. ¿Cuántos familiares me has dicho? ¿Cuántas familias? 10 ¿Dependen? familias. 10 familias. Y claro, ellos te llamarían. Pues ellos la misma incertidumbre que nosotros. Se van a casa, no saben cuándo se va a abrir, no saben cuándo van a cobrar y pues una angustia que se les genera, que te transmiten, que intentas animarles, ayudarles en lo que puedas, porque claro, hay gente que vive un poquito más al límite y entonces el que no cobre en un mes es un problema grande. Entonces, bueno, intenta llevarlo de la mejor manera posible. Luego ya empiezan a salir el tema de los ERTEs, ya sabemos cómo transmitirles un poco lo que va a pasar, lo que no va a pasar, con muchas incertidumbres, pero bueno, se va encaminando todo un poquito. ¿Tuviste que recurrir a los ERTE? Sí, nosotros abrimos en la última fase. Claro. O sea, estuvimos en ERTE al 100% hasta la última fase que se pudo abrir. ¿Cuál fue el momento
que recuerdas el más difícil del confinamiento, que se supone que fue la parte más complicada, ¿no? ¿O no? Sí, la parte más el confinamiento, claro. Ahí las dudas, el no saber qué va a pasar, cómo vamos a afrontar los gastos. Nosotros, nuestra única fuente de ingresos era el anciano. O sea, tanto mi marido como yo trabajábamos en la misma empresa. De repente no hay fuente de ingresos y bueno, pues tú tienes un colchón, pero bueno, el colchón se va, se va agotando. Un negocio con tanta gente, con tantas personas, tiene muchos gastos. Y supongo que esto generaría una crisis en el plano personal. A Pues ver si los dos trabajáis en el mismo sitio, estáis todo el día en casa y no sabemos el futuro, eso. Pues tengo la suerte de que mi marido es súper positivo y siempre lo ha visto todo de otra manera. Yo era la que lo veía todo negro y él siempre veía una lucecita ahí al final del túnel. Entonces fue una suerte, la verdad. ¿Hubo algún momento en el que ya dijeras, bueno, respiramos, esto ya está, lo peor ya ha pasado? ¿En qué momento consideras que ya está salvado el negocio, que ya lo peor ha pasado? Tardó, ¿Sí? tardó. Nosotros abrimos en la última fase, como te hemos dicho, ya en julio, cuando se podía abrir, ya teníamos terraza, dentro en el interior una capacidad aceptable para poder abrir el negocio, pero no había gente. Nosotros estamos en la zona centro, vivimos mucho del turismo, no solo del internacional, un turismo nacional que viene a ver El Rey León, que viene a ver todas las obras de teatro, y luego aparte en la zona centro ya no vive la gente como antiguamente, ya hay muchos alquileres turísticos y es otro mundo el que se vive en el centro. ¿Pero tenéis algunos clientes de toda la vida? ¿Algunos clientes vecinos, gente, clientes que vienen, no sé, todos los fines de semana o a Sí, menudo? sí, eso sí, pero claro, no todos los clientes que vienen los fines de semana quiere decir que vivan en el centro. No, claro. Viven en mucha gente que no viene de Aluche, pues de otros barrios, y entonces se empezaron a confinar los barrios también, no podían salir de su barrio. Entonces, bueno, todo fue como cada paso que se daba había un pequeño obstáculo detrás y teníamos que ir subsanándolo. ¿Y en qué momento empiezas a ver que llegan los clientes? ¿Y en qué momento te das cuenta que seguro que hay algunos clientes que ya no van a volver más porque esto era una pandemia y Ujú, algunos pues no lo superaron seguro? sí. ¿Eso cómo lo lleves? Cuando te das cuenta de eso? ¿Y Antonio dónde está? No, es que Antonio, Pues algún cliente, sobre todo los que eran clientes ya más mayores, sí que nos ha sucedido que, pues desgraciadamente, se lo ha llevado el COVID. Pues la verdad es con tristeza y con pena se vive esos momentos. ¿vosotros os librasteis del COVID? Nosotros nos libramos hasta que a los niños les quitaron las mascarillas en los colegios. Ahí ya entró el COVID en casa. Claro, como todos. Sí. ¿Y a los trabajadores también? Los trabajadores se han caído, casi todos han ido cayendo en diferentes temporadas, épocas, y bueno, pues ha ido subsanando como se ha podido. Pero entonces se tenían que quedar en casa, las bajas se daban automáticamente, te encontrabas con que había uno menos, si ya éramos los justos, uno menos, entonces bueno, pues todo eso se ha ido subsanando según iba transcurriendo. ¿Y las PCR? ¿Teníais que hacer PCR periódicamente o las hacían para controlar que no estaban contagiados? No, nosotros lo que teníamos que tomar obligatoriamente era la temperatura a la entrada del negocio de todos los trabajadores. Y ahí se veía si tenían fiebre o no, pues se tenían que ir a casa. Y luego ya ellos eran los que iban viendo los síntomas. Oye, pues me duele la cabeza o no sé qué. Pues ya le decías, pues antes de venir a tu PCR, si das positivo, pues te quedas en casa. Y si no, pues si estás bien, pues vienes a trabajar. Eso ya iba dependiendo de cada persona. ¿Cómo llevabais las medidas estas que se impusieron de, por ejemplo, las mascarillas? Que los clientes tenían que llevar la mascarilla, luego se la quitaban y vosotros teníais que decirles que se la pusieran con el enfado. ¿Eso cómo se gestionaba? Bueno, pues yo creo que ha sido el único gremio que realmente hemos estado trabajando con gente que no llevaba la mascarilla, porque nosotros sí que la llevábamos, pero el cliente comía, bebía y no llevaba la mascarilla. Y bueno, pues yo creo que nos hemos acostumbrado, sí que eran conscientes, bueno, alguno a lo mejor iba al baño y se le olvidaba la mascarilla y se lo recordabas, pero bueno,
la gente era más o menos consciente, pero sí que realmente nosotros hemos estado expuestos en una medida mucho más elevada. ¿Creéis que se han tomado las medidas de protección hacia vosotros adecuadas? Pues, a ver, en ese momento sí que decíamos, "Bueno, pues al final, a ver, nosotros teníamos que seguir, abrir el negocio, empezar a facturar, entonces a lo mejor ese tipo de cosas no las tenías tanto en cuenta. Tú te sentías protegido, nosotros intentamos protegernos con mascarillas un poco, en vez de las básicas, las FP2, intentabas proteger al equipo de la mejor manera posible, pero había que seguir adelante. En cuanto a las decisiones de las instituciones que se tomaron para contener el virus, ¿cómo viviste esta confrontación que hubo entre la Comunidad de Madrid por un lado, el Gobierno central por otro, que se invadía competencias, que si podías tomar esta decisión, que no? ¿Tú cómo lo vivías esto? Bueno, Porque pues estaban en lo que eran las tabernas en el centro del debate. estábamos totalmente en el centro. Nosotros tenemos que agradecer que en la Comunidad de Madrid se tomaron unas medidas que no se han tomado en otras comunidades. En otras comunidades se cerraron, los aforos fueron muchísimo más pequeños y el cerrar un negocio, por ejemplo, como en Barcelona, que estuvieron casi 8 meses en algunos sitios, yo ahí sí que creo que eso hubiera sido inviable. O sea, que pocos hubiéramos resistido a tener un negocio 8 meses cerrado. O sea, ¿tú crees que si las medidas que se aplicaron en otras comunidades se hubieran aplicado en el anciano, no habría... Ahí tengo dudas. Yo creo que hubiera sido muy complicado. ¿Mm? ¿Qué le tienes que criticar o reprochar a las instituciones en general de cómo se llevó la situación? ¿Tú lo habrías hecho de otra forma? ¿Qué cosas no habrías tomado? ¿Qué decisión no habrías tomado? Bueno, pues a ver, el tema, ahora viéndolo desde Claro, ahora es desde más este fácil. punto, Sí, claro. desde este punto, bueno, el tipo de cómo se empezó a hacer la desescalada, como, a ver, tenemos que tener en cuenta que hubo muchísimas muertes, que se veía, o sea que tampoco podíamos decir que lo estuvieran haciendo mal en ese sentido porque se veía que había muertes, pero claro, tú estabas en el lado de que a ti te afectaba en otro tema, en un tema económico, en un tema... Entonces, la incertidumbre, sobre todo, a mí me generaba el no saber, por ejemplo, si le sacábamos del ERTE, qué nos iba a suceder, si volvíamos a poder meter el ERTE. Al principio había mucha falta de información, entonces nos generaba mucha angustia el no saber cómo iba a suceder las cosas. Por ejemplo, luego hay trabajadores que cobraron, pero hay trabajadores que estuvieron 3 meses sin cobrar. Entonces, todo eso te lo trasladan a ti, tú intentas ayudarles en la medida de lo posible, porque hay gente que trabaja para ti, pero creo que el acceso al SEPE era imposible, nadie podía acceder, los trabajadores no podían reclamar las cosas. Entiendo que, a ver, que se generó un volumen que no estábamos acostumbrados. Pero en ese momento sí que esa incertidumbre creo que podía haber sido de otra manera. ¿Percibiste comprensión por parte de las administraciones y por parte de los proveedores? O sea, ¿cuál crees que tuvo más empatía con vuestra situación, con la vuestra y con la de todos los hosteleros, me entiendes? De cara pues a la incapacidad de responder a las deudas, por ejemplo, el proveedor de cerveza dice que no te puedo pagar porque es que tranquilo, no pasa nada. Ese tranquilo, no pasa nada, ya me lo pagarás. ¿Venía de algún proveedor? ¿Hubo proveedores que fueron especialmente sensibles con esto? Sí, bueno, por ejemplo, justo lo que me has dicho, el de la cerveza. Al final llevamos muchos años trabajando y se crea una especie de familia, entonces no hubo ningún problema. Además, gente que se ofreció a ayudarnos, gente que... Y luego, pues bueno, pequeños proveedores que no les quedaba más remedio que a los 30 días pasar la factura, Claro. porque también tenían que vivir, era un poco la cadena. Entonces, algunos pues pasaban las facturas y no había otra manera. Y Hacienda, el Estado, los impuestos, esos seguían llegando igual, pero hubo un momento en que pararon, ¿no? Sí, hubo un momento cuando, bueno, por ejemplo, los seguros sociales se enesoró,
en los impuestos también, justo en el estado de alarma, pero bueno, luego ya enseguida se volvió todo a reactivar. En el momento que ya empezaron a abrirse las fases, se empezó a reactivar. Hoy el anciano ha cambiado mucho desde entonces, han pasado 5 años. ¿Qué queda, si yo entro ahora en tu taberna, qué queda de la pandemia? Pues mira, quedan las mesas altas que pusimos en la barra, que nunca se han quitado. Nosotros éramos lo que era una taberna de toda la vida, con la barra, únicamente barra, y por el tema de la pandemia se colocaron unas mesitas altas para poder utilizar ese espacio cuando no se podía usar la barra, y se quedaron y están ahí. Luego pues todo el tema de monodosis, ahora ya pues en los bares todo va con monodosis, los QR, las cartas digitales y todas esas cosas, pues bueno, pues yo creo que sí que en eso se ha mejorado. ¿Tú crees que ahora es mejor? O sea, quiero decir, hemos aprendido cosas. ¿Qué has aprendido de la pandemia? Pues ¿Qué, sí, qué se aplica ahora y qué ha mejorado? pues todo ese tema, yo creo, al final no nos damos cuenta, pero el coger una aceitera que la coge todo el mundo, pues al final genera una serie de gérmenes que aunque tú lo limpies a diario y tal, pues al cabo del día pues se vuelve a ensuciar. Pues esos pequeños detalles, pues yo creo que pues sí que para la higiene en general, pues ha mejorado. Cuando llegaban los clientes, los turistas, no sé, tal vez los de otros países a lo mejor, os comentarían, oye, pues en mi país todavía está todo cerrado, porque esto es la desescalada. Si en España fue desigual, en Europa y en el mundo ya ni te cuento. Sí. O sea, ¿qué te contaban de otros países con la Sí, situación? los primeros que empezaron a llegar fueron europeos, sobre todo franceses, alemanes, se notaba mucho. Y sí que hablaban de eso, de que todavía que era muy desigual, que en su país a lo mejor todavía no se podían hacer ciertas cosas, que en Madrid se veía que ya había bastante vida y bueno, y nos dio mucha alegría también cuando empezamos a ver caras extranjeras, pues nos dio mucha alegría, la verdad. ¿Y nacionales también? Sí, nacionales. El nacional, yo creo que le costó un poco el salir un poco de su provincia, Sí, de su entorno. incluso de su barrio. Sí, incluso de su barrio. Yo creo que es un público que le costó un poquito más. Pero bueno, luego ya pues yo creo que ya pues al final necesitas salir, ver cosas nuevas. Y luego ocurrió todo lo contrario, que una vez que nos abrieron, yo creo que todo el mundo empezó a moverse de una manera poco común, yo Sí, creo. bueno, con más ganas, ¿no? Parecía que teníamos que aprovechar el tiempo que habíamos perdido y había que salir ya, y había que hacerlo todo. Y el verano aquel, el primer verano ya, digamos, sin restricciones, aquello fue, todo el mundo quería tener vacaciones porque todo el mundo quería irse a algún sitio, había que irse, ¿no? Claro, Tú sí. eso lo notaste Sí, sí, también, nosotros eso lo notamos muchísimo, se ha notado muchísimo y a día de hoy se sigue notando, ¿eh? ¿sí? El concepto de salir, de estar con los amigos, de disfrutar, yo creo que ha cambiado. ¿Mm? Ujú. Bueno, pues María Belén, muchísimas gracias por haber venido aquí a Telemadrid a contarnos tu experiencia y a recordarnos que aquello de lo que hablamos, estas cosas de las que hablamos pasaron y pasaron de verdad. Bueno, encantada, un placer.